En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes en este clima tan agradable de Ceneguía, en compañía de mi amigo Alberto, que me encanta la compañía de mis amigos de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, para traer una perla de sabiduría en cada programa para ustedes. Bueno, como siempre, hablemos un poco qué es la fe Bahá'í, de dónde viene, por qué viene, ¿no? ¿Por qué tiene que venir una nueva religión? ¿Por qué, no? Si uno muchas veces dicen, pero sí, ya hay muchas religiones y tenemos ya nuestra religión, ¿por qué tiene que venir, no? Son preguntas que uno hace y es normal y es bueno que uno también piensa en ese tema. Bueno, primero es bueno aclarar que la fe Bahá'í es una religión independiente. No es secta de ninguna otra religión anterior. Nace se dice independiente porque tiene su propio fundador, que es Baha'u'lláh, quiere decir en español la gloria de Dios. Baha'u'lláh ha traído no solamente un libro sagrado, sino muchos libros que fue revelación, palabras de Dios, la voluntad de Dios, o el plan divino para la humanidad, para por lo menos 1000 años, que normalmente es la dispensación, el periodo de un enviado de Dios aquí en la tierra. Y su misión, en verdad, la esencia, se puede decir, de la fe de Baha'u'lláh, de la fe Bahá'í, si uno quiere resumirlo en una sola palabra, sería la paz. Eso es lo que Baha'u'lláh ha traído y ese es el mensaje de ahora actualizado para la humanidad. El resto de sus escrituras, de los principios, las enseñanzas, todo lo que ha traído son caminos para construcción de esa paz mundial. Porque él dice la tierra es un solo país, la humanidad sus ciudadanos. En verdad nos abre ese panorama de ver al mundo, a ese planeta, que él dice es como un puñado de polvo. Realmente lo es, ¿no? Porque los que han visto alguna vez en esas páginas de NASA, cuando uno ve el universo y después se compara la Tierra con la grandeza del universo y de varios universos, varios estrellas como Sol, que alrededor tienen sus propios planetas, uno ve que la Tierra no es nada, ¿no? Es una pequeñez, es una nadita, y encima de esa nadita somos nosotros, los seres humanos. ¿Cómo podemos ser arrogantes y pensar que somos dueños del mundo, no? Bueno, amigos, viene Baha'u'lláh con un mensaje nuevo para la humanidad, de abrirnos los ojos y ayudarnos a vivir como una sola familia, como miembros amorosos de una sola familia, que nos preocupemos por el bienestar de uno al otro, por vivir en un estado de paz, de tranquilidad, de bienestar, de justicia. Él habla mucho de la justicia y dice, de lo más amado ante mi vista es la justicia. Y la justicia es realmente no abusar y no tener esa soberbia, esa ambición, ese abuso, ¿no?, de poder, aunque sea ese poder en nivel de familia, como padres o como el hermano o hermana mayor, o que sea en nivel de autoridad o lo que sea, tenemos que tener la justicia como una virtud permanente en nuestras vidas, en nuestra acción y relación con los demás, incluso con los animales, con nuestro planeta, con todo lo que nos rodea. Baha'u'lláh trae muchos principios muy importantes que, como decía, nos guían hacia esa paz mundial, establecimiento de esa paz mundial,
que como he mencionado en otros programas, se trata de creer en un solo Dios creador, creer que todas las religiones o los enviados de Dios que conocemos, ¿no?, a través de la historia, han venido de parte de un solo Dios, ese único Dios que nos ha creado, que es creador, y que la humanidad es una sola. Entonces, a través de, ¿no?, de esos tres principios básicos, después él nos dice que debemos establecer ya en práctica, no solamente en teoría, la armonía entre la ciencia y religión, la igualdad de derechos, oportunidades para el hombre y la mujer. Debemos eliminar todo tipo de prejuicio, debemos tener la educación obligatoria y para todos, universal. Debemos investigar la verdad individualmente e independientemente en todos aspectos de la vida. Y bueno, debemos tener un gobierno universal, un gobierno mundial, ¿no?, que esté formado de representantes de todos los países y que se preocupa por el bienestar de la raza humana, de todos. No tener grupos favoritos y fuertes o débiles, no, realmente tenemos que preocuparnos por todos. Incluso él habla de solución espiritual de los problemas económicos del mundo. Y bueno, hay muchos más enseñanzas y principios de Baha'u'lláh que muchas veces aquí lo hemos mencionado. Incluso algunos programas hemos dedicado a un solo principio que ha traído Baha'u'lláh. Ahora, ¿por qué tiene que venir y repetir religiones? Porque como digo, muchas veces nos dicen, ay, pero hay muchas religiones. No nos confundimos, amigos, que todo que conocemos no son religiones, sino son derivaciones de la religión. Por ejemplo, conocemos muchas iglesias distintas de cristianismo, entonces, pero todo es cristianismo, no son religiones, son derivaciones, ramificaciones o sectorizando, ¿no?, sectas de una religión, así como en Islam, como en hinduismo, budismo o en otras religiones también se ha ramificado, se ha dividido en diferentes ramas, en cristianismo también, porque cuando hablemos de las religiones, hablemos de los que tienen un fundador, un libro sagrado, enseñanzas nuevas, principios nuevos, y eso es lo que se está hablando la fe Bahá'í, ¿no? Baha'u'lláh viene a renovar las enseñanzas anteriores en una versión nuevo, a través de esa revelación que Dios le ha encargado, le ha dado esa misión de traer esa renovación de la parte espiritual y las nuevas enseñanzas y principios para la parte social de la vida de la humanidad. Bien, amigos, ya eso fue más o menos una pequeña introducción, como siempre al inicio del programa, para los que nos escuchan por primera vez. Posiblemente quería también agradecer de todos que nos están animando y nos dicen, a veces hasta en mercado yo hablo y dicen, sí, conocemos tu voz porque escuchemos el programa. Y bueno, muchísimas gracias por alentarnos. De verdad que este programa viene con mucho cariño, viene también, ¿no?, por la comunidad Bahá'í de Ceneguía, que estoy aquí como portavoz y en compañía ahora de mi amigo Alberto. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Hassan, qué gusto estar nuevamente por acá. El gusto es mío. Me da mucho gusto porque Alberto estudia mucho y conoce bastante. Y cuando él viene al programa yo estoy tranquila porque sé que tiene mucho para compartir. No es tan así, ¿no? De verdad lo es. Realmente. Pero bueno, gracias. Lo que estaba escuchando es justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Referente a esa, digamos, percepción que se tiene no solamente en el mundo cristiano en el que vivimos, sino también en el mundo musulmán, en el mundo hindú, de que, digamos, cada religión, ¿no?,
la confunden con lo que es cada versión, digamos, o cada interpretación de una religión que es en realidad la total, ¿no? Así es. Por ejemplo, pongamos un poquito para ver, a veces viendo afuera se ve mejor. Por ejemplo, en el caso del Islam, ¿no? En el caso del Islam, el Islam es uno solo, ¿no? Pero tenemos sunitas, tenemos chiitas, tenemos wahabíes, tenemos diferentes, ¿no? Sí, y en realidad cada uno de ellos es una interpretación del Islam, así es. ¿no? Ahora, uno de ellos es Islam solo, solamente uno de ellos es el Islam. Bueno, ellos dicen que sí, ¿no? Que ellos son el verdadero Islam. Es que cada uno cree que su interpretación es la verdad absoluta. Claro, y el otro no tiene la verdad, ¿no? Cuando en realidad, cuando uno revisa, la verdad, todos tienen poquitos de la verdad, en realidad, ¿no? Entonces, estas interpretaciones en teología les conocen con el nombre de sectas de una religión, porque secta viene de sector, de una parte. Lo que pasa es que en Occidente, cuando quieren bajarle el nivel a cualquiera, agarran y dicen, es una secta, ¿no? Pero secta tiene una característica que es parte de. Es división, es una división. Es una interpretación de algo. Entonces, los musulmanes todos, los sunitas, chiitas, wahabíes, todos los que haya, en realidad todos conforman el Islam. Así es. ¿No? Idénticamente es en el cristianismo. Todos los católicos, tenemos adventistas, tenemos mormones, tenemos testigos de Jehová, todos ellos conforman el cristianismo. Igualmente hay en el budismo tenemos los Hinayana, los Mahayana, tenemos las interpretaciones que son japonesas, tenemos las coreanas, ¿no? Entonces todos ellos conforman el budismo, ¿no? El hinduismo también es igualito, ¿no? Entonces cuando en la fe Bahá'í hablamos de la religión tiene una característica. Primeramente, como decías, hay un fundador, ¿no? Por ejemplo, puede ser Buda, puede ser Krishna para el caso de los hindúes, puede ser Muhammad para el Islam, puede ser Jesús para el cristianismo, Moisés para el judaísmo, ¿no? Es una de las cosas. Otra, que han revelado que tienen un libro sagrado. Así es. Tenemos que, por ejemplo, el judaísmo tiene la Torá, que es conocido como el Antiguo Testamento por los cristianos, pero su nombre es la Torá. Tenemos el Evangelio, que es cristiano, porque el Antiguo Testamento no es cristiano, el Nuevo Testamento es cristiano, es el Evangelio. Tenemos, por ejemplo, los libros que vienen de Krishna, también está el Bhagavad Gita y varios los Upanishads que son del hinduismo. Lo mismo tenemos en el caso del budismo, ¿no? En el budismo también están los Tripitakas, hay libros. Entonces, vemos ahí el fundador, vemos libros. Ahora, cada uno tiene sus propias enseñanzas, ¿no? Entonces, no podemos decir que, por ejemplo, el cristianismo es una secta del judaísmo. No. Al inicio pareció que sí, porque como que el cristianismo se inició dentro de un ambiente judío, pero poco a poco fue tomando su propia personalidad. Demostró que es independiente. Es independiente, sí. Es similar en el caso de la fe Bahá'í. La fe Bahá'í surge dentro de un ambiente islámico, ¿no? Pero poco a poco tomó su propia personalidad. Por ejemplo, para el Bahá'í, Muhammad es un mensajero de Dios, pero nosotros no seguimos a Muhammad, seguimos a Baha'u'lláh. Corán es un libro sagrado, pero nosotros no seguimos Corán ni tampoco la Sharia. Porque sus enseñanzas eran para otra época. Así es. Entonces nosotros seguimos las enseñanzas de Baha'u'lláh que están escritas, ¿no? Entonces... Pero como el nombre, como el nombre es oriental de esa parte, la gente a veces confunde que los Bahá'í somos como una secta de Islam, y es un error. Claro, lo que pasa es que al inicio, igual como pasó con el cristianismo, con el judaísmo, al inicio, como la fe Bahá'í surgió dentro del ambiente islámico, lo vieron como una secta del Islam. Sí, pero para nada. Pero poco a poco la fe Bahá'í comenzó a manifestar realmente la potencialidad, o sea que se basaba en las enseñanzas de Baha'u'lláh, los escritos de Baha'u'lláh, que son escritos sagrados. Por ejemplo, nosotros no seguimos la Sharia, por ejemplo, tener 4 mujeres no es lícito en la fe Bahá'í. El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, de Moisés. De Moisés, que también lo utilizan los musulmanes, no lo tenemos,
Sí, ¿no? es realmente una religión nueva con sus enseñanzas, claro, principios, todo. la mujer no está apartada del hombre. Por No. ejemplo, en los templos Bahá'í, hombres y mujeres todos juntos oramos. Claro. La mujer no está sometida al hombre tampoco. No, porque O sea, está basado en consulta e igualdad de derechos, oportunidades. así es. Entonces sí. estamos viendo que la fe Bahá'í es totalmente distinta Totalmente al Islam. distinta. Totalmente. Totalmente distinta. A todas otras religiones anteriores, ¿no? Aunque la esencia espiritual es lo mismo, ¿no? Como todas las religiones, habla de amor, de unidad, de la paz y todo, pero en verdad las enseñanzas sociales para relacionarse, ¿no? Y las leyes, el nivel de la colectividad de la humanidad es todo novedoso, es muy, muy especial de la fe Bahá'í, porque anteriormente nunca se habló de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Claro. Nunca se habló de educación universal obligatoria para todo ser humano. Nunca se habló de armonía de ciencia y religión. Más bien, en otras épocas la ciencia y religión eran como contradicción de uno al otro. Más que todo en el mundo cristiano. Sí, porque ¿no? en el mundo islámico no era Sí, así. en Islam ya eso ya fue un poquito, sí, más abierto. Bueno, pero otras enseñanzas también, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué vamos? Lo que estábamos conversando era de que una cosa es decir una religión y otra cosa es la interpretación de la religión. Así es. Y tenemos las características justamente en la fe Bahá'í, en lo cual, debido a la estructura de la fe Bahá'í, que es una sola unidad hasta el día de hoy, ¿no? Que ha habido intentos de poder formar sectas, digamos, dentro de la fe Bahá'í, pero debido a la organización, a lo que se dejó Baha'u'lláh, todos estos han ido desapareciendo y están desapareciendo a través del tiempo, porque no tienen, digamos, la fuerza, no tienen el conocimiento para poder seguir la línea Bahá'í, que sí lo tiene, por ejemplo, en este caso, la Casa Universal de Justicia, que es la que dirige la fe Bahá'í. Claro, ese es el cuerpo supremo de la fe Bahá'í, ¿no? Es, en orden administrativo Bahá'í, ellos ocupan la máxima autoridad. Y todo el mundo Bahá'í del mundo, todos, literalmente, seguimos a la Casa Universal. Ahora, esta organización que se llama la Fe Bahá'í tiene una misión, porque Baha'u'lláh nos ha dejado a todos los Bahá'ís una misión. Lo primero es llegar a una paz, que se cumpla la paz mundial. Y para llegar a eso tenemos que reconocer que hay cosas que hay que arreglar. Así es. Uno de ellos son los prejuicios. El prejuicio religioso, el prejuicio de género, sí. El prejuicio de clases, de raza. nacionalidad. La humanidad está llena de prejuicios. Lleno de prejuicios, es cierto. ¿No? Y si nosotros vemos, ni Jesús, ni Moisés, ni Krishna, ni Buda dejaron enseñanzas para generar prejuicios. Pero sin embargo, las interpretaciones Así es. humanas son las que generaron esto, en lo cual la humanidad está inmersa actualmente. Claro, esas imperfecciones son humanas, porque de Dios no viene, ¿no? No. De Dios en ninguna No religión viene. ha venido esa imperfección. Esos son humanos y tenemos que ir corrigiendo, como tú dices, a través de la guía y las enseñanzas que Dios nos envía, ¿no? Sí, muchas veces preguntan, ¿y por qué hay tantas religiones? Bueno, quizás lo que estamos tratando de ver, o vemos nosotros como que todas las religiones fueron fundadas a la vez. Ajá. No. Y no son. No, las religiones tienen una línea de tiempo. Cada una fue fundada en algún momento de la humanidad, y en ese momento Dios manifestó a través de esa religión, manifestó las soluciones para la gente de esa época. Así es. ¿No? El hinduismo es muy antiguo. Abraham sabemos también. Moisés apareció después, Zoroastro después, Jesús apareció después, Muhammad después, la fe Bahá'í apareció después. Y vendrán otros después de Baha'u'lláh. Así es. Después de 1000 años. Así es. Otra de las características de las enseñanzas de Baha'u'lláh es que Baha'u'lláh no dice yo soy el único, no, yo soy el último y conmigo Así, acaba. claro. No. Baha'u'lláh dice es parte de la alianza, del convenio que tiene Dios con el hombre, que siempre va a enviar a alguien que siga enseñando a la humanidad y guiándola y educándola, ¿no? Más bien me encanta eso, porque Baha'u'lláh nos prepara y nos quita ese prejuicio de pensar que Baha'u'lláh es el único y es, ¿no? Y que nunca más va a venir nadie. No nos cierra, ¿no? Esa apertura que nos deja
como que siguen esas tareas, cúmplenlo hasta 1000 años por lo menos y después Dios no les ha abandonado y vendrá otro y traerá otras enseñanzas adecuadas para su época, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta, no me encanta realmente, es que cuando Baha'u'lláh dice que el cristiano, el musulmán, el judío, el budista, no están equivocados. No, nadie, claro. No están equivocados. Todos ellos son verdad. Todos ellos Dios los ha manifestado. Así En diferente época, en diferente momento, pero la fe Bahá'í no niega a ninguno de los fundadores de las religiones porque todos vienen de un mismo Dios. Y sí, y ¿sabes qué? Más bien esa... dice en las escrituras bahá'ís dice, la verdad religiosa no es absoluta, es relativa. Eso mismo que tú dices, que Dios revela poco a poco a través de cada uno de ellos, enviados de Dios o profetas o mensajeros de Dios, una parte de esa verdad. Entonces, es una verdad que nunca se acaba, que siempre existió y siempre existirá, ¿no? Es relativa, no es absoluta. Ninguna religión puede decir, ya, Dios dijo todo y no va a haber más. Eso es imposible porque la humanidad sigue creciendo, avanzando, progresando y Dios tiene mucho más para enseñar, ¿no? Sí. Es como el padre dice a su hijo, ya, 18 años o 15 años tienes, ya te dije todo, ya nunca más te voy a hablar. Eso es absurdo. ilógico, ¿no? Es absurdo, sí. Porque el padre siempre es padre. En cualquier momento que el niño necesita, aunque sea un viejo, bueno, los que somos padres sabemos que es así, funciona así en verdad. La naturaleza siempre estamos pendientes de ver si que es necesario dar un consejo, un apoyo y lo hacemos. Sí, lo que has dicho es bien importante porque, por ejemplo, ninguno de los fundadores de las religiones dijeron de que todo terminaba en ellos o que Dios ya no iba a revelar más porque Él era la última palabra de todo, ¿no? Sino más bien son las interpretaciones de los seguidores. Y eso se da en todas las religiones. Por ejemplo, los musulmanes piensan que después de Muhammad no va a haber nadie. Así es. Los cristianos piensan también que Jesús es único y que después Dios no, ahí terminó todo. Los judíos también piensan que con Moisés terminó todo, ¿no? Los budistas piensan que Buda es todo, ¿no? Los hindúes también, ¿no? Entonces, pero si nosotros vemos los libros sagrados, en ningún momento ellos dijeron eso. No solamente no han dicho, Alberto, más bien han dejado profecías de promesas que va a venir, pero no sé por qué la gente, de verdad que no entiendo, por qué la gente le gusta, no es posesiva, decir que eso es todo y que no va a venir. ¿Por qué? Yo creo que es por amor. ¿Por amor? Es por prejuicio, me parece. Pero yo pienso que viene de un amor cerrado. De un amor, sí. O sea, porque cada quien ama tanto a su mensajero, ¿no? Que piensa que llega a ser el único, ¿no? Pero en realidad, digamos, la alianza de Dios con el hombre hace de que justamente nunca Dios va a abandonar a los hombres. Claro, ¿no? Sí. Entonces tiene que continuar, porque si Dios dejara de transmitir sus enseñanzas a la humanidad retrocedería a estado salvaje nuevamente. ¿No? Claro, sería como decir que en nuestra vida material el sol deja de brillar, deja de enviar sus rayos. Pues vamos a congelar, en oscuridad morir y se acaba la vida en la tierra. También en la vida espiritual de la humanidad, de nosotros y toda la creación, también creo que de las otras planetas, estrellas, todo lo que no conocemos, la existencia de Dios es como esa fuente de vida, ¿no? Vida espiritual, no solamente material. Alberto, recuerde, bueno, es tan lindo hablar también de ese tema, pero recuerdes que estuvimos hablando, coordinando para hablar sobre el tema de Dios hoy día. Ah, sí. Sí, entonces, y justamente lo que estamos hablando... estamos acercando al tema, sí, porque uno de los conceptos o de las misiones de la fe Bahá'í es hacer ver al resto de la humanidad que no debemos por qué estar alejados, peleados, ¿no? Porque todos oramos al mismo Dios. Eso debemos recordar. Muchas veces hay personas que a uno se le acercan y dicen, ¿y tú en qué Dios crees? ¿Qué Dios? Entonces, pero ¿cómo? No hay varios dioses. Como que Dios tiene primos, sobrinos y uno. Pero en realidad es uno solo, ¿no? El Dios al que ora el cristiano, el judío, el musulmán, es el mismo.
Claro ¿no? que sí. Entonces, claro. esa es una de las misiones también que tiene la fe Bahá'í, y yo creo que podemos conversar también de ello, Suena hasta infantil cuando la gente pregunta eso, ¿no? Sí. ¿Quién es su Dios? Ay, por Dios, ¿cómo que quién es mi Dios? El único que... Hay un solo creador del universo, de la existencia, es uno solo. Ahora, ¿en qué idioma, cómo lo Lo nombramos, llamamos? Eso no cambia, ¿no? Es como la madre es madre. En algunos países dicen madre, otros dicen, hasta incluso en un solo país dicen mami, otros dicen mamá, pero no cambia, ¿no? La esencia no La cambia. esencia de madre es madre, bueno, y en todo, ¿no? Como profesor se dice teacher en inglés, en persa dice muallim, pero al final es increíble cómo a veces los seres humanos, con esta grandeza de la época que vivimos, ¿no? En mundo científico, tecnológico, pero después cuando se habla de religión, volvemos a ser esos niños de 1 o 2 años, me parece, ¿no? Bueno, ya. Antes que me enojo, broma, vamos a escuchar, bueno, en radio entramos en un espacio comercial y escuchamos una música y regresamos, Alberto, con el tema de Dios. Hablemos de Dios. Ya, muy bien, ya volvemos, amigos. Trataremos. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz hallar, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz hallar, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un
Muy bien, amigos, continuemos con nuestro programa Perlas de Sabiduría. En este programa vamos a hablar de, una perla maravillosa, única, que es Dios. Justo aquí con mi amigo Alberto estuvimos hablando sobre, un poquito hemos hablado sobre Dios, pero más era sobre el mensajeros de Dios, enviados de Dios. Pero ahora vamos a hablar sobre la unicidad de Dios. ¿Qué dices, Alberto? ¿Cómo se entiende eso en la sociedad en general? La gente parece que tiene todavía duda que Dios es uno solo, ¿no? Sí, pero es que muchas veces se confunde Dios con una unidad, ¿no? Ajá. Creo que podemos hablar un poco de eso, pero lo que pasa es que Dios, como enseña Bahá'u'lláh, en su esencia es incognoscible, ¿no? Pone el ejemplo de que por ejemplo, ¿no? Un pintor dibuja un cuadro, y al dibujar el cuadro, este cuadro, por ejemplo, si tuviera conciencia, se percibiría a sí mismo, pero no tendría la capacidad de poder percibir a su creador. Así es. Porque está en otra dimensión, ¿no? Es otro nivel. Así es. Y su creador, ¿por qué lo hizo? ¿Con qué razón lo hizo? ¿Con qué proyección lo hizo? ¿Qué cosa era lo que sentía en el momento que lo hacía? El cuadro no lo sabe. No tiene la capacidad. No tiene la capacidad de poder entenderlo. Entonces, si todo lo que existe es creación de Dios y nosotros somos parte de esa creación, no tenemos esa capacidad de verlo, ¿no? No tenemos esa capacidad de poder percibir, digamos, en esa profundidad de qué cosa es Dios, quién es Dios. De llegar a su esencia incognoscible, ¿no? No podemos. Pero sí tenemos dentro de nuestras limitaciones capacidad de poder percibir a Dios. Por ejemplo, lo percibimos a Dios cuando lo percibimos en la bondad, en la práctica de virtudes, lo percibimos en el amor a la humanidad por todos los mensajeros que envió. Si nosotros pensamos cuánta gente ordenó su vida alrededor de las enseñanzas de Buda, Krishna, Moisés, Jesús, Zoroastro, Mohammed, Bahá'u'lláh, cuánta gente buena realmente se generó a nivel del mundo durante todas estas épocas, que son lo que realmente ha logrado mantener a la humanidad hacia adelante. Son almas, ¿no? Se puede decir, almas santos, angelicales, ¿no? Sí, y justamente, digamos, son manifestaciones de Dios. Entonces, a través de ellos es que podemos nosotros percibir a Dios como es. Por ejemplo, un cristiano, si ve a Jesús, ve el ejemplo perfecto, ¿no? Si un judío ve a Moisés, también ve el ejemplo perfecto de Dios. Si un musulmán ve a Muhammad, ve el efecto perfecto, porque justamente ellos manifiestan, ¿no?, las cualidades de Dios aquí en la tierra. No son Dios, pero las manifiestan las cualidades, ¿no? Reflejan, mejor dicho, ¿no? Sí. Ellos son como el espejo que se pone frente al sol, ¿no? Así es. Que reflejan la luz. Y cuando mencionábamos el tema de la unicidad, ¿no? Hay el concepto de la unicidad y de la multiplicidad, ¿no? La unicidad es algo que es único, que no tiene repetición. En la multiplicidad sí hay algo que se repite. Por ejemplo, Dios en sí, Él tiene unicidad, porque Él es único, es irrepetible. Por eso es que hay uno solo, ¿no? Pero la creación de Dios es multiplicidad, porque todo se repite. Por ejemplo, la unidad de los seres humanos es un ser humano, un hombre, una mujer. Pero hay muchos hombres, muchas mujeres que se repiten, diferentes en sus cualidades, pero muy parecidos. O sea, son multiplicidad. Una planta, hay muchas plantas de esa especie, ¿no? Un planeta, hay muchos planetas. Hay estrellas hay. Galaxias, hay galaxias. O sea, la creación de Dios, en la creación de Dios se percibe la multiplicidad. En Dios mismo lo que se percibe es la unicidad, ¿no? Porque Dios es único e irrepetible, ¿no? Y no hay otros parecidos a Él, ¿no? No hay. Porque dejaría de ser Dios. Así es. Ya pasaría de tener la unicidad, que lo hace Dios, a ser multiplicidad. O sea que la multiplicidad ya es creación, ¿no? Es por eso que Dios, por ejemplo, no puede encarnarse en un ser humano, ¿no? Porque Él, que es la unicidad, ¿no?, tiene esa unicidad,
no pueden manifestarse como multiplicidad, ¿no? Así. No, convertirse en un ser humano mortal no cabe. Es como ¿no? el sol siempre lo tomo como, yo creo que tengo raíces de incas, ¿no? Porque mucho doy sol. ejemplo de sol, incaico soy. Porque no, realmente el sol es un buen ejemplo, un buen modelo de poder imaginar eso. Es como se puede decir que el sol, no es necesario que el sol baja para que uno tenga calor, más bien si acercamos quemamos. Pero basta que los rayos del sol nos da y con eso ya tenemos lo suficiente, luz, calor, energía, todo para vivir, ¿no? Entonces Dios también, supongo que está lo que entiendo, de lo que tú dices, que Dios no es que como el sol mismo puede bajar en un ser humano, es imposible, ¿no? Porque su grandeza, su calor, su luz, todo es mucho para que se pueden encarnar en un ser humano, pero puede reflejar esos rayos a través de un ser humano, ¿no? Que son los enviados de Dios. Que son los enviados de Dios, sí. Yo recuerdo, ¿no?, que a Bahá'u'lláh le preguntaron por qué cosas los enviados de Dios tenían forma humana, ¿no? Y Bahá'u'lláh le dijo, ¿cómo haces para que un loro hable, ¿no? Lo que haces es, tú coges un espejo, lo haces mirarse al loro en el espejo y tú te pones detrás del espejo y comienzas a hablar. Entonces el loro piensa que, como está viendo otro loro que habla, entonces comienza a tratar de imitarlo, porque ve a alguien a quien imitar. Claro, parecido suyo. Parecido suyo, ¿no? Entonces esa es una de las condiciones, digamos, que hace que los mensajeros tomen forma humana, ¿no? Claro. Porque ellos no son de este mundo, son físicamente de este mundo, pero espiritualmente no lo son. No lo son. ¿No? Pero tienen esa capacidad de reflejar. Todos ellos tienen capacidad de hacer cosas maravillosas, porque Dios son manifestaciones de Dios, ¿no? Por ejemplo, tienen poder sobrehumana, se puede decir. Sobrehumano. Claro, porque ellos son perfectos, hombres perfectos. Nosotros no somos perfectos, nosotros tenemos que esforzarnos para perfeccionar, pero ellos son perfectos. Sí, y justamente, digamos, muchas veces, por ejemplo, dentro del cristianismo hay el concepto que la divinidad está ligada al tema de los milagros, ¿no? Por ejemplo. Pero, claro, en la fe Bahá'í y en las demás religiones siempre se habla que el tema de los milagros no es lo importante, porque los mensajeros no vienen para hacer milagros, sino claro, ellos no vienen... son magos, no quieren impresionarnos. Claro, no necesitan hacer ellos eso. vienen para enseñar a la humanidad. Que hagan milagros de curaciones, de cosas que todos lo han hecho, ¿no? Tienen ese poder. Tienen esa capacidad, claro. Pero eso no es la misión principal de ellos. Tampoco es la razón de que son enviados de Dios o no, porque su mensaje y las enseñanzas que traen, su misión es esa, educar la raza humana, no impresionar, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el Islam no se habla de milagros, pero sin embargo se sabe que Muhammad, cuando estuvieron en el desierto y toda la gente que iba con él no tenía agua, ¿qué hizo Muhammad? Juntó las manos y de sus manos brotó agua y dio de beber a todos, ¿no? Sí. En la fe Bahá'í también Jesús. todos que juntaron los que acompañaban a Bahá'u'lláh, escribió uno de ellos todos esos casos que le llaman milagros, cosas extraordinarias se puede decir. Y Bahá'u'lláh cuando se enteró, él le presentó, Bahá'u'lláh lo tiró al mar y dijo que no es época que la gente crea por milagros, ¿no? Porque todos ellos tenían ese poder extraordinario, de hecho, ¿no? Sí. Ahora, hablando de la unicidad nuevamente, hay una gran ventaja, hay algo que todavía los seres humanos tenemos que aprender y sacar provecho de ello. Un cristiano, un judío, un musulmán, todas las religiones de la tierra, ya, todas las religiones de la tierra, de alguna manera tienen el mensaje de la paz, el mensaje del amor, y todos quieren unirse. Por más reuniones interreligiosas que se hagan, podremos mejorar en algo,
¿no? Ya antes se habló, por ejemplo, de practicar la tolerancia y después se ha visto que la tolerancia es insuficiente. Sí, ahora porque respeto. porque si yo te tolero, bueno, pienso diferente que tú, pero te tolero, ¿no? Claro, Pero te estoy aguantando. te estoy aguantando. Entonces eso no manifiesta pues realmente las enseñanzas de cada religión. Entonces hay que dar un paso más allá. Hay que respetar. Luego se está viendo que inclusive el respeto es insuficiente. Hay que ser amoroso, ¿no? Pero hay algo que está encima de todo eso, que es Dios. Si todos en lugar de mirarnos entre nosotros, miráramos hacia Dios y miráramos, por ejemplo, veamos los templos bahá'ís. Hace poco se inauguró un templo. ¿Cuál es la característica del templo bahá'í? Todos entran a orar al templo, no interesa qué religión sean, porque todos oran al mismo Dios. Por eso se llama casa de adoración a Dios, ¿no? Ujú. Es casa de adoración a Dios, porque al final estamos adorando a un solo Dios. Así es. Entonces, la concepción de unicidad de Dios es porque Dios es único e irrepetible. Y todas las religiones no podemos adorar a un Dios diferente porque la unicidad de Dios hace que sea único, ¿no? Entonces, todos en realidad oramos al mismo Dios. Y si todos oramos al mismo Dios, ¿por qué no nos juntamos? Así es. Es ¿No? que Dios es el eje que nos une, Sí. ¿no? Es como los hijos en una familia, o los primos, todos son distintos, cara distinto, ideas distintas, profesiones distintas, pero tienen unos padres en común o unos abuelos en común. Entonces eso les une, ¿no? Eso lo que llevan el apellido, sangre, lo que quieren decir, pero eso les une a través de tener esos abuelos o esos padres en común. Nosotros también, si miremos y fijamos en ese punto común, que es el único Dios creador, realmente podríamos solucionar los problemas, ¿no? Sí, y tienes razón, porque pienso que en el momento en que todos los seres humanos de todas las fes de la tierra vean a Dios como el punto central y como la unidad de todo, realmente la humanidad va a poder llegar recién a ser una familia, Así es. ¿no? Porque mientras todos tengamos creencia de Dios, pero que no estemos unidos, como dices, por ejemplo, que todos tienen un mismo padre, una misma madre y toda la familia se reúne alrededor de ellos, realmente esa reunión hace la familia, ¿no? Así. Y mientras los seres humanos, de toda la fe, no nos reunamos y realmente percibamos que todos creemos en el mismo Dios, no vamos a llegar a ser familia todavía. Cierto. Y cuando nos reconozcamos como tales, van a comenzar a borrarse prejuicios, distancias, falsas creencias, y recién vamos a comenzar a prepararnos para llegar a ese final que Dios quiere para la humanidad, que es la paz mundial, ¿no? Sí, tienes razón. Parece que estamos, o bueno, tenemos esa tendencia de mirar siempre las diferencias, no puntos en común, ¿no? En todo aspecto de la vida, ¿no? Incluso en relación de entre hermanos, entre pareja, ¿por qué hay esos conflictos, divorcios, todo? Porque siempre estamos mirando a las diferencias, no en lo común, en lo que nos puede unir, ¿no? Yo creo que hay que educar más bien a las nuevas generaciones de que nuestros ojos se abren hacia lo que tenemos en común. Eso podría ayudarnos a solucionar, ¿no? Esos conflictos y prejuicios. Porque prejuicio racial, por ejemplo, ¿de dónde viene? Porque vemos a otra persona de otro color, ¿no? Porque, o prejuicio nacional, ¿no? De nación. Porque ha nacido en otro lado de frontera. Pero si miremos o fijamos en los puntos en común, en verdad nos quita esos velos, nos quita esos prejuicios y podíamos vivir en paz, ¿no? En tranquilidad. Por eso el punto que tú has traído, como tomar a Dios como el eje, como, ¿no? A donde miremos, a quien fijamos, sea ese Dios creador que ha enviado a través de las épocas diferentes enviados de Dios, diferentes mensajes, pero que al final todos cuando entramos en una iglesia, una sinagoga, una mezquita, un templo hindú, budista, todos estamos orando al mismo Dios. Y la fe Bahá'í en verdad no solamente es una religión
ecuménico, sino es una religión interreligiosa, se puede decir. Porque como tú mencionaste, por ejemplo, ese último templo o casa de adoración que recién se inauguró hace pocos meses, 2 meses creo que, en Chile, en Santiago de Chile, en Peñalolén. Ahora uno entra en esta página que tiene en Facebook. Diariamente están visitando, hasta ha llegado a 5,000 diariamente en un solo día los visitantes de ese templo, porque para la gente lo que le llama atención es eso, que es un templo para todas las religiones. La gente puede entrar ahí con cualquier creencia o sin creencia, pero ahí entra y encuentra que eso se ha hecho para adorar a Dios, ¿no? Sí. Para unir. Tú me contabas que justo ayer viste una entrevista muy interesante. ¿Quieres contarlo? Bueno, en realidad sí. Es un programa de televisión realmente que hicieron, pero de una De persona. Chile, ¿no? Sí. Entonces, justamente comentaban, eso está en el Face de la comunidad Cieneguilla por si desean verlo. Lo que comentaban justamente era eso, ¿no? Lo bello que era de estar todos juntos, no importando de qué religión sean, y estar unidos y ahí poder meditar, poder orar, poder estar en un espacio de tranquilidad, ¿no? Y ese compartir, ¿no? Silente de espiritualidad, ¿no? La belleza de poder hacer eso es algo que está tocando muchos corazones actualmente. Por eso la cantidad también de visitas. Parte, conocer algo que es excepcional, el templo es bellísimo, pero también la experiencia espiritual que se va llevando a las personas va a la vez mostrando que los seres humanos podemos orar juntos, que podemos vivir juntos, ¿no? Que podemos tener un espacio común y sentirnos, aunque sea un instante de estar orando, un judío, un musulmán, un cristiano, un Bahá'í, todos juntos en algún lugar, al menos en ese instante sentirnos que somos parte de una sola familia, ¿no? Sí, eso es linda, esa experiencia es muy bonito. Espero que todos nuestros radio oyentes pueden tener esa oportunidad, ya que, bueno, está cerca. Hasta que tengamos lo nuestro en Perú, algún día, pueden visitar ese templo Bahá'í en Peñalolén de Santiago de Chile. Realmente es como un faro de luz en esa cordillera de los Andes. Es un gran regalo para el pueblo de Santiago y ojalá que, bueno, vamos a tener en todos los pueblos. Sí, lo que hay que decir que ese no es un templo nacional, es un templo continental. Claro. No sí. fue el último templo continental que se hizo, porque Sí. la Fe Bahá'í primero comenzó con un programa de hacer un templo por cada continente. Ahora ya vienen los templos locales, que ya Sí. se están construyendo, Ya ¿no? se está construyendo 7, ¿no? En nivel mundial. A nivel mundial. Uno es de En- Colombia, Ajá. de Camboya, de Guanajuato, bueno, otros países país. que ya ojalá nos tocará también, nos tocará. Bien, bueno, espero que ese programa de perlas de sabiduría, porque realmente son sabiduría, ¿no? Lo que traemos aquí no es porque es conocimiento mío personal o de Alberto o de otros amigos que nos acompañan, sino son conocimiento que Dios ha enviado para toda la humanidad. Solo que nosotros como Bahá'ís tenemos esa en disponibilidad, esos libros. Entonces, bueno, lo tratemos de leer, entender y compartir con ustedes. Pero ustedes más bien pueden directamente también estar conectados, como, bueno, aquí tenemos en Perú, en Lima, tenemos el sede nacional Bahá'í que está ubicado en Jesús María, en Horacio Urtiaga 827. Ahí hay muchos libros, ustedes pueden visitar, pueden informarse, pueden ahí adquirir libros, folletos directamente para leer. Porque de verdad, en tan poco tiempo que tenemos, ¿no?, en un programa semanal, no es para dar todo Bueno, ese sí. conocimiento, ¿no? Claro, y en realidad todos los libros Bahá'ís están abiertos al público, no Sí. tienen autoría, todos pueden leerlos. Si desean, también pueden buscar en internet, pongan Claro. Biblioteca Bahá'í y va a salir una biblioteca en la cual van a poder bajar todos los libros Bahá'ís en PDF y los van a poder leer directamente ustedes. Claro, porque el derecho de autor, como es de Dios, es de todos. Sí. No reclama a nadie. Bueno, igual también pueden visitar nuestro Facebook de la comunidad Bahá'í de Cieneguilla, Lima, Perú.
también pueden llamarnos para mayor información a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Tenemos reuniones aquí en nivel de la localidad. Por ejemplo, último domingo de cada mes tenemos una reunión devocional en tercera etapa, por kilómetro 27. Pueden, si nos llaman a esos teléfonos, pueden también enterarse y venir, acompañar para orar, porque son reunión devocional, en verdad son reuniones de oración de todas las religiones. Todas están bienvenidos, no hay el trabajo o como eso de proselitismo o tratar de convencer a alguien que crea como uno cree, porque ya ha pasado esos tiempos, ya los seres humanos todos tenemos acceso a leer, escribir, a entender, así que por lo menos de ese lado pueden estar totalmente tranquilos, porque Baha'u'lláh nos prohíbe el trabajo proselitismo, de imponer nuestras ideas, de tratar de convencer o caer en discusión religiosa. Más bien Baha'u'lláh dice, la religión debe ser causa de amor y unidad, y si no lo es, mejor alejarse y no tener religión, porque realmente es eso el propósito de todas las religiones. Todos los enviados de Dios que han llegado para acercar nuestros corazones y acercarnos a Dios. Así que muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos también en este programa. Alberto, muchas gracias por Hassan. Gracias, amigos. Será hasta la próxima. Sí, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.